Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Los hoteles antiguos siempre tienen un puntito de inquietantes. Esas paredes de papel pintado, los muebles antiguos y esos cabeceros de cama que parecen del siglo pasado. El Hotel Hilton President de Kansas es un poco así. Alfombras antiguas, lámparas de araña, ventanas y contraventanas con aspecto decimonónico. Pero hay una habitación en concreto, conocida como la 1046, que causa verdaderos escalofríos. Los que se alojan allí, en una habitación interior de la 10ª planta, han reportado tener una sensación extraña nada más atravesar su puerta. Es como si un escalofrío recorriera todo su cuerpo, desde la nuca hasta la punta de los pies. Algunos han llegado a reportar que el teléfono no para de sonar durante toda su estancia, pero que cuando lo descuelgan no se escucha al otro lado nada más que una agónica respiración, como si en la línea alguien tratara de pedir ayuda antes de exhalar su último aliento. Sin embargo, lo más estremecedor ocurre al caer la noche. Al tratarse de una habitación interior con vistas al patio, apenas algunos rayos de la luna entran por la ventana durante la madrugada. Es una planta alta, tranquila en principio, pero los huéspedes que se alojan allí a menudo aseguran que no logran descansar. No saben por qué, pero en medio de la noche se despiertan en su cama, incómodos, empapados en sudor y moviéndose de un lado para otro, con esa incómoda sensación de que alguien les observa. Y lo crean o no, así es. En cuanto abren los ojos, pueden percibir una extraña figura masculina. Se trata de un hombre alto, delgado, que les observa sentado sobre una de las sillas de la habitación. Pueden percibirlo vagamente, con un poco de detalle, pero sí que pueden observar que hay algo extraño en él. Sin embargo, cuando encienden la luz para examinarlo mejor, ese extraño ser ha desaparecido. La mayoría se vuelven a dormir pensando que lo que han vivido allí no es nada más que una pesadilla. Nunca llegan a averiguar que quizá esa incomodidad, esa sensación de inquietud e incluso esas apariciones pueden tener una razón de ser. La habitación 1046 del Hotel President de Kansas City esconde uno de los mayores misterios conocidos hasta la fecha. Un desconocido sin maleta, un nombre falso, una muerte más que extraña, unas misteriosas llamadas y un montón de teorías que en lugar de aportar luz, añaden incógnitas al caso. Hoy, en Terrores Nocturnos, el misterio de la habitación 1046 del Hotel President. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El 2 de enero de 1935, un joven de no más de 25 años entró en el Hotel President de Kansas City, en Missouri. Era un día frío y gris, el tipo de jornada en la que las sombras parecen más alargadas y los silencios más densos. El hotel se encontraba en lo que hoy conocemos como el Distrito de la Luz y la Electricidad, y era por aquel entonces más bien barato. Aunque a día de hoy se ha convertido en un Hotel Hilton, en una de las cadenas hoteleras más relacionadas con el lujo. Sin embargo, pese a su precio, se trataba de un hotel respetable. No había grandes escándalos ni peleas, las habitaciones contaban con todas las comodidades, una cama cómoda, teléfono, electricidad, agua caliente e incluso climatización. El personal era atento y bastante numeroso. Siempre había alguien de guardia en la recepción. Día y noche había un botones en el ascensor y otro que se encargaba de las maletas. Y por el día había todo tipo de personas que se encargaban de aportar todas las comodidades. Camareros, personal de limpieza, de mantenimiento. Y el hombre no llamó demasiado la atención de todo este personal al principio, pero había detalles, pequeños detalles, que con el tiempo
se volverían inquietantes. Este huésped se registró como Roland T. Owen y en su ficha no puso una dirección concreta, simplemente que vivía en Los Ángeles. El hombre era más bien alto, delgado y vestía bien. Abrigo oscuro, ropa elegante. Pero había algo que no encajaba. Había pagado para dormir allí durante una noche, pero no traía maletas. Ni siquiera un maletín. ¿Es que acaso pensaba estar todo el rato con la misma ropa? Algunos trabajadores del hotel les extrañó, pero cosas más raras habían visto. Roland hizo además una petición respecto a su habitación. Quería que estuviese en una planta alta, tranquila y que fuera interior, es decir, al patio, no a la calle. Quería privacidad, o tal vez ocultarse. Pero Randolph Probst, el botones que acompañó a Roland al 10º piso, sí que notó algo peculiar. El joven tenía una cicatriz bastante visible en la sien izquierda que ni siquiera su poblado pelo castaño y oscuro podía ocultar. Y además observó que tenía una malformación en la oreja. Él no conocía el nombre, pero se trataba de algo llamado oreja de coliflor, una malformación que se forma cuando alguien recibe un golpe muy fuerte en la oreja, se forma un coágulo que no puede salir y este acaba deformando toda la oreja con una forma abultada parecida a una coliflor. Lo que Probst sí sabía es que aquellas orejas eran típicas o de los boxeadores o de gente que se había metido en demasiados líos, pues sugería que la persona había recibido más golpes de los que debería. Mientras subían en el ascensor, Roland le comentó al botones que había pasado la noche anterior en el hotel Mullenbach, pero que sus tarifas eran demasiado elevadas, nada más y nada menos que $5, que quería algo más económico y que por eso el president le encajaba mejor. El botones acompañó al huésped a su habitación, la 1046, con las características que había pedido, y mientras le enseñaba la estancia vio cómo Roland sacaba del bolsillo de su abrigo 3 objetos: un peine, un cepillo de pelo y uno de dientes, el único equipaje que llevaba, que dejó sobre el lavabo. Después el botones le entregó la llave y se fue, aunque Roland saldría también poco después. A primera hora de la tarde, Mary Soptic, una camarera de habitación que regresaba de su día libre, subió a limpiar la habitación 1046. Se sorprendió al ver dentro a un hombre, porque la noche anterior había estado una mujer. Mary le ofreció volver más tarde, cuando él no estuviera, para no molestarle, pero él le insistió en que podía limpiar. Pero a Mary le sorprendió mucho el estado de la habitación. Estaba prácticamente a oscuras, con las cortinas completamente corridas y con solo una lamparita encendida, lo justo para que se viera la silueta del hombre pensativo sentado en la pequeña mesa que había en la habitación. Mary describiría después el ambiente como opresivo y se fijó en que el hombre parecía textualmente preocupado o asustado. Mientras ella limpiaba, él se peinó con su único cepillo, se puso el abrigo y se marchó. Pero antes de salir, le pidió algo a Mary, que dejara la puerta sin cerrar con llave. Estaba esperando a unos amigos que llegarían en unos minutos. A Mary le sorprendió. ¿Quién querría dejar abierta a cualquiera la puerta de su habitación? Pero obedeció sin más. Se llevó las toallas sucias y salió de la habitación. A las 4, Mary volvió con las toallas limpias y esta vez tuvo que abrir la puerta con su llave maestra. La habitación estaba aún más oscura que esa mañana. Incluso la lamparita estaba apagada y Roland yacía en la cama completamente vestido, sin percatarse de nada. Con la tenue luz que entraba del pasillo, Mary se abañó para dejar las toallas en el baño y salir de la habitación. Pero antes de irse distinguió una pequeña nota manuscrita que estaba sobre la mesita de noche y decía: Don, vuelvo en 15 minutos. Espera. Al día siguiente, el 3 de enero, a eso de las 10:30 de la mañana, Mary volvió a la habitación. Pensó que esta vez estaría vacía porque la puerta estaba cerrada con llave y eso solo se podía hacer desde fuera. Así que pensó que Roland no estaría. Pero al abrir con su llave, vio al joven sentado en la cama, en la misma oscuridad, como si no se hubiera movido desde el día anterior. En ese momento sonó el teléfono.
Roland lo descolgó y habló con alguien. No, Don, no quiero comer. No tengo hambre, acabo de desayunar. No tengo hambre. Don, otra vez ese nombre. Parecía ser el mismo amigo al que Roland esperaba la noche anterior. ¿Tendría acaso ese hombre la llave de la habitación y habría sido él quien habría cerrado la puerta al salir de allí? A Mary le despertó la curiosidad la situación, pero enseguida se distrajo mientras limpiaba. Además, Roland parecía muy interesado en hablar con ella. Le hizo preguntas curiosas. Quería saber si ella era responsable de todo el piso, si el presidente tenía habitaciones de larga estancia, y se quejó de nuevo de los precios del Hotel Mullenbach. Hablaba poco, pero observaba mucho. Cuando ella terminó, él no se movió de su sitio. Seguía allí en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano. Esa misma tarde, Mary volvió de nuevo con las toallas limpias. Oyó voces dentro, así que llamó a la puerta. Y le respondió una voz de hombre, pero no la de Roland. ¿Quién es? Traigo las toallas limpias. No necesitamos. Pero sí las necesitaban. Mary lo sabía porque ella misma se las había llevado por la mañana. Entonces, ¿por qué no querían que entrara? Fuera como fuera, esa sería la última noche de Roland D. Owen. Aquella noche, Jean Owen, una mujer de un pueblo cercano, se alojó en la habitación 1048. Pese al apellido, no tenía nada que ver con Roland. Su presencia allí era pura casualidad. Se había sentido mal, así que decidió no regresar a casa y descansar en el hotel. Pero gracias a eso, se convirtió en testigo involuntario de lo que sucedería. Aquella noche apenas pudo descansar. Estando allí, escuchó voces, discusiones e insultos provenientes del pasillo, y tanto de hombres como de mujeres. El ascensorista de turno, Charles Blocher, también notó algo raro. Hubo mucho movimiento entre la medianoche y la 1:30 de la madrugada, ya que había una pequeña fiesta en la habitación 1055. Cuando Jean se quejó de los ruidos al ascensorista, él le tranquilizó diciendo precisamente eso, que era una fiesta. Pero Jean le dijo que no había escuchado eso. Ella escuchaba discusiones y no venían de tan lejos. Estaba segura de que venían de la habitación de al lado, de la 1046. Pero lo más inquietante fue la mujer. Charles Blocher la reconoció enseguida. Era una mujer bastante alta, de cabello castaño y que vestía un abrigo de piel a la que se veía mucho por el hotel. Cada vez, concretamente, en la habitación de un hombre diferente. Por eso, Blocher siempre había sospechado que era prostituta. Esa noche, Blocher le acompañó precisamente a la habitación 1046, pero parecía que allí no había nadie. La mujer se quejó de que había sido citada, pero su cliente no estaba. Dudó, se preguntó si tal vez estaba en la 1024, porque desde debajo de la puerta sí que se podía ver luz encendida. La mujer subió, bajó, subió de nuevo, y una hora después, esa misma mujer se dirigió al 9º piso. Blocher supuso que había otro cliente, un hombre que la esperaba en el pasillo. A las 4:15 de la madrugada salió del hotel. 15 minutos después, lo hizo el hombre con el que ella estaba. Cuando bajó en el ascensor, le dijo a Blocher que salía para dar una vuelta y que luego volvería a su habitación. Pero a Blocher algo le olió a chamusquina, porque ese hombre no era cliente del hotel. Estaba claro que algo extraño estaba pasando en el Hotel President y pronto iban a saber el qué. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, la operadora Della Ferguson notó algo raro. Tenía que hacer la llamada para despertar al huésped de la 1046, que había solicitado, pero el teléfono de la habitación estaba descolgado. Enviaron a Prosp, el mismo botones que había recibido a Roland, a revisar la situación. Tocó la puerta varias veces. Desde dentro, una voz le respondió que entrase y que encendiera la luz. Probst le respondió, casi gritando, que no podía entrar, que no había cogido la llave maestra, que le abriese. Pero nadie le respondió. Finalmente, gritó que colgase el teléfono y se fue. A las 8:30, el teléfono seguía igual. Otro botones, Harold Pike subió con una llave.
Entró en la oscuridad. Roland estaba desnudo sobre la cama, aparentemente dormido, pero había manchas oscuras en la ropa de cama. Pike no encendió la luz, simplemente colgó el teléfono y se marchó. Sinceramente, pensaba que estaba borracho. A las 10:30, otra llamada de la operadora alertó a los botones. El teléfono volvía a estar descolgado. En la puerta seguía colgando el cartel de no molestar, pero el botones pasó igualmente. Esta vez, al abrir, Probst encontró a Roland de rodillas con la cabeza ensangrentada entre las manos, en el suelo a unos 60 centímetros de la puerta. En cuanto encendió la luz, se dio cuenta de la escena dantesca que se desplegaba ante él. Había sangre en las paredes, en la cama, en el baño, incluso en el techo. Probst se dio cuenta de que Roland T. Owens había sido brutalmente golpeado y apuñalado. Probst bajó inmediatamente a buscar ayuda. Regresó con el subgerente, pero al hacerlo solo pudieron abrir la puerta 15 centímetros. Roland se había caído al suelo sin conocimiento. Finalmente, Roland volvió en sí, se levantó y se sentó en el borde de la bañera, lo que permitió al botones, al gerente y al doctor Harold Flanders del Hospital General de Kansas City entrar en la habitación. El hombre les dijo que se había caído al salir de la bañera, pero el doctor no veía aquello muy claro. Roland había sido atado con cuerda alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Posiblemente la misma cuerda con la que le habrían intentado estrangular, vistos al menos los hematomas del cuello. El hombre había recibido además más de una puñalada en el pecho y una de ellas, por lo menos, le había perforado un pulmón. Tenía también golpes en la cabeza provocados por un objeto romo que además le habían provocado una fractura en el lado derecho del cráneo. Y por la cantidad de sangre que había en la habitación, el doctor sacó dos conclusiones. Allí tenía que haber sangre de al menos otra persona, posiblemente alguien con quien Roland se hubiera peleado. Y definitivamente esa otra persona habría ganado, porque se había pasado horas torturando a ese huésped. Sin embargo, cuando el doctor le preguntó quién le había hecho eso, Roland solo pudo responder «nadie», antes de perder el conocimiento y ser trasladado al hospital. Falleció la noche del 15 de enero. La policía de Kansas City no tardó en abrir una investigación. Lo primero que descubrieron fue que Roland T. Owen no existía, ni en Kansas ni en Los Ángeles, nada. Era un nombre falso. Lo segundo, examinar la habitación. Allí la policía no encontró ropa, solo los objetos que Roland había traído en el bolsillo. Cepillo, peine y pasta de dientes. No había cuchillos, no había toallas, solo 2 vasos, una horquilla de mujer, un cigarrillo sin fumar y una botella de ácido sulfúrico diluido. En el teléfono se encontraron 4 huellas dactilares demasiado pequeñas para ser de Roland, posiblemente de una mujer, pero nunca fueron identificadas. Serían precisamente de aquella extraña mujer que estuvo durante toda la noche subiendo y bajando del hotel. Aquella que parecía una prostituta. Nunca se comprobó. El informe forense reveló lo que el médico del hotel había intuido. Golpes en la cabeza, heridas de arma blanca en el pecho, una fractura craneal. Lo habían atado con cuerdas en el cuello, muñecas y tobillos. Había signos claros de tortura. El detective Johnson, del Departamento de Policía de Kansas City, lo resumió con la claridad ante la prensa local de la época. No cabe duda, alguien más estuvo allí y alguien más lo mató. La principal preocupación de la policía fue identificar el cuerpo de Roland. Puso carteles, se publicaron retratos en los periódicos e incluso su cadáver fue expuesto en una funeraria local para ver si alguien llegaba a reconocerlo. Y un hombre lo hizo. Su nombre era Robert Lane, un empleado municipal que reconoció de inmediato a Roland como el mismo hombre al que días antes había recogido en la calle 13, desorientado, herido y cubriéndose un brazo que tenía ensangrentado. Por lo visto, él había confundido a Robert con un taxista.
Lane le comentó curioso que parecía que se había llevado una buena mientras le llevaba a la parada de taxis más cercana, a lo que Roland le había contestado: Mañana voy a matar a ese capullo por esto. Siguiendo esa pista, fue como la policía descubrió que esa noche el supuesto Roland se había visto con 2 mujeres en una licorería de la calle 12 y que, aunque nadie del hotel lo había reportado, esa noche Roland había salido. ¿Serían aquellas 2 mujeres a las que correspondían los 2 pares de huellas femeninas del teléfono de la habitación 1046? ¿Serían con ellas con quien Jean Owen les habría oído discutir? Lo que estaba claro, debido al estado en el que se había subido al coche de Robert Lane, es que Roland estaba metido en algún lío, y parece que eso se confirmó poco después. La funeraria estaba a punto de enterrar el cuerpo de Roland sin identificar en una fosa común, como era lo habitual en estos casos, cuando un hombre llamó por teléfono. Pidió que se retrasara el funeral, que mandaría el dinero para que Roland tuviera un funeral apropiado en el Memorial Park de Kansas City, cerca de su hermana. El hombre no dijo quién era, por mucho que el empleado de la funeraria le preguntó, pero sí que dijo por qué pensaba que lo habían matado. El hombre al teléfono le contó que el supuesto Roland había sido asesinado porque había engañado a su mujer con otra persona y que los infieles solían tener su merecido. Y después colgó. Efectivamente, 2 días después llegó a la funeraria un sobre con $24 para el funeral y 2 más para una floristería local con la orden de que se hiciera un arreglo de 13 rosas y se llevaran a la tumba de Roland junto a un mensaje: con amor para siempre, Lois. Tal y como recogió el Kansas City Journal-Post. El funeral se celebró en privado. Nadie asistió, salvo los detectives que cargaron el féretro fingiendo ser sepultureros. Esperaban que alguien se presentara, pero nadie lo hizo. Durante un año completo, nada se volvió a saber sobre quién podría haber sido Ronald T. Owens, de dónde procedía, cómo acabó en Kansas City y, por supuesto, lo más intrigante, quién acabó con su vida. Pero sus fotos circularon por todo el país. Todos los periódicos buscaban teorías sobre su identidad y sobre su muerte. Se preguntaban si sería un espía, un asesino a sueldo, un narcotraficante o si de verdad su esposa lo habría matado por infiel. Así fue como las fotos de este joven, insertadas en un artículo del Journal Weekly, llegaron a las manos de una anciana de un pequeño pueblo de Alabama. Y esta mujer reconoció al instante la cicatriz en la cabeza de su hijo, que se había hecho de niño cuando se le derramó grasa caliente. Le dio tantos detalles a la policía que no dudaron de que el supuesto Roland T. Owen era en realidad Artemus Ogletree, el hijo de esta mujer, Ruby Ogletree. Según Ruby, Artemus tenía 17 años y había abandonado Atlanta en 1934 para buscar una vida nueva en California junto a uno de sus amigos. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Es que Ruby había recibido varias cartas de su hijo Artemus diciendo que estaba en Chicago, en Nueva York, o que se iba a Europa. Todas ellas estaban mecanografiadas. Eso era muy extraño porque Artemus nunca había aprendido a escribir. Pero no tan raro como que todas esas cartas estuvieron fechadas después de su muerte. Estaba claro que Artemus no había escrito esas cartas, pero entonces, ¿quién lo habría hecho? Ruby recibió finalmente una llamada telefónica desde Memphis. La voz al otro lado del teléfono se identificó como Godfrey Jordan. Le dijo a Ruby que su hijo vivía en El Cairo, Egipto, que se había casado con una mujer rica, que estaba bien, que no podía escribir porque había perdido un dedo en una pelea. Ruby habló con ese hombre durante 45 minutos. La voz era errática, pero parecía conocer a Artemus. Dijo cosas que solo un amigo muy cercano podría saber. Ruby pensó entonces que se trataba en realidad de Joe Simpson, el amigo con el que su hijo había huido. Intentó confrontarlo años después y Joe prometió llevarle una carta escrita por Artemus, pero nunca apareció. Ruby siempre sospechó que ambos eran más que amigos. ¿Sería Joe
el hombre con el que Artemus habría engañado a su mujer. La siguiente teoría llega un par de años después, en 1937. La policía de Nueva York arrestó a un hombre por asesinato. Había matado a su compañero de habitación y escondido el cuerpo en un baúl. Entre sus alias figuraba uno, Donald Kelso. ¿Don? ¿Como al que Roland mencionó por teléfono y en notas en el Hotel President? Los investigadores de Kansas City compararon su caligrafía con la de las cartas enviadas a Ruby Ogletree. Pero no se presentaron cargos, no había pruebas suficientes. Todo aquello se quedó en nada. Entonces, el caso Ogletree fue revisado varias veces. En los años 50, nuevos detectives reabrieron el expediente. Buscaron pistas, investigaron nombres, pero nada. El expediente volvió a cerrarse y la historia se fue enfriando. Hasta que entre el año 2003 y 2004 algo extraño volvió a ocurrir. Un historiador de la Biblioteca Pública de Kansas City, John Horner, recibió una llamada. La persona al otro lado de la línea no quiso identificarse, pero dijo que estaba ayudando a limpiar la casa de un anciano recientemente fallecido y que había encontrado una caja. Dentro, docenas de reportes de prensa, todos sobre el caso Ogletree. Y un objeto, algo nunca mencionado en los artículos. ¿Qué era? Nunca lo dijeron. El caso Ogletree es sin duda uno de los misterios más interesantes del último siglo. ¿Quién era realmente aquel joven? ¿Qué clase de vida llevaba? Y sobre todo, ¿quién acabó con su vida? ¿Aquel hombre llamado Don? ¿La prostituta? ¿El hombre que no era huésped del hotel? ¿O las dos mujeres con las que se vio en la licorería? Puede que sea algo que nunca sepamos. Quizá algunas historias nacen para no tener final. Lo que está claro es que, pasase lo que pasase en la habitación 1046, a día de hoy sus paredes todavía encierran el dolor, el horror y el sufrimiento que Artemus Ogletree vivió allí durante horas, a manos de alguien que le torturó sin piedad. Puede que por eso su espíritu se siga apareciendo allí, a día de hoy. Y esto es todo por este capítulo de Terrores Nocturnos, pero ya sabéis que tenéis un capítulo extra en nuestro Patreon, iVoox y Spotify este jueves, en el que os hablaremos de más habitaciones malditas, y que el domingo nos vemos en el despacho de investigación de terrores criminales con un nuevo caso de True Crime. Pero si aún así os quedáis con ganas de más terrores nocturnos, siempre podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.